Durante años, me partí el alma por cumplir mi sueño, ser luchador. Pero bastó una noche, solo una noche, para que mi familia me convirtiera en su chiste favorito. Desde entonces, cada comida, cada reunión, cada llamada fue una sentencia. Me humillaron, me atacaron y al final, lo lograron. Hoy, ya no soy luchador. Hoy odio siquiera oír esas dos palabras. Esta es la historia de cómo mi propia familia me obligó a destruir la única parte de mí que me hacía feliz. Desde que tenía 12 años, la lucha libre fue todo para mí. Me encantaban los movimientos espectaculares, las historias de héroes y villanos, los giros inesperados. Era como vivir una serie de acción en vivo. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas o futbolistas, yo quería estar sobre un ring. No me importaba si era famoso o no. Lo único que quería era formar parte de ese mundo. Con el tiempo descubrí que detrás del espectáculo había sacrificios enormes, entrenamientos duros, lesiones inevitables, semanas enteras fuera de casa. Muchos terminaban retirados, lesionados o peor. Pero nada de eso me detuvo. Lo acepté. Sabía que no era fácil. Pero, ¿cuál sueño lo es? En 2019, con 20 años, encontré una escuela de lucha libre en mi ciudad, Santander. Se llamaba Cantabria Pro Wrestling. El entrenador era un tipo muy respetado, David Galvez, conocido en el ring como el Toro Salvaje. Desde el primer día me trató con respeto. Me invitó a hacer una prueba en su gimnasio, y ahí conocí a varios de los que serían mis compañeros durante años. Nico, que se hacía llamar Nico Blade, Hugo, el renegado, y Dani, que iba simplemente como el dandy. La prueba fue brutal. Nos enseñaron lo básico, caídas, llaves, cómo simular los golpes sin lastimar de verdad, cómo correr por las cuerdas, aunque ni siquiera teníamos ring, solo colchonetas pegadas a las paredes. Al día siguiente no podía ni moverme de las agujetas, pero me encantó. Era duro, sí, pero sabía que ahí era donde quería estar. Poco a poco fui mejorando. No era el más ágil ni el más fuerte, pero era constante. Me esforzaba por compensar mis limitaciones. Siempre he tenido autismo de alto funcionamiento, lo que hacía más difícil coordinarme o leer señales en tiempo real, pero mis compañeros me apoyaban y el entrenador valoraba mis ganas. Mi madre, en cambio, jamás lo entendió. Eso es puro teatro, me decía. Te vas a romper el cuello y encima ni te pagan. Nunca me animó. Nunca fue a verme entrenar. Nunca preguntó si estaba bien. Solo se enfocaba en repetir que estaba desperdiciando mi vida. Y eso dolía. Porque cuando uno empieza a construir un sueño, lo que menos necesita es que su propia familia sea la que quiere demolerlo. En 2020 llegó el COVID y todo se frenó. El gimnasio cerró, los entrenamientos se suspendieron y cada quien tuvo que quedarse en casa. Aún así, seguimos en contacto por videollamadas. Planeábamos cómo retomar todo cuando fuera posible. Fue un tiempo difícil, pero aguantamos. En 2021, con los protocolos sanitarios todavía en pie, volvimos. Usábamos guantes, mascarillas, evitábamos el contacto innecesario. Pero ya estábamos de vuelta. Mi madre, claro, se puso como loca. Discutíamos cada vez que salía de casa para entrenar. Hasta que un día, cansado, le grité, yo decido cómo arruino mi vida. No ayudó. A partir de ahí simplemente dejé de hablar con ella sobre lucha libre. Ese mismo año debuté en un evento. Mi personaje era Rayo Miera, un tipo desquiciado que peleaba con un palo de madera que parecía sacado de una película post-apocalíptica. Mi look era todo jeans rotos, cazadora vaquera y una mirada desquiciada. Perdí el combate, como estaba pactado, pero eso no importaba. El público me adoró. Me gané su respeto por cómo conectaba con ellos, aunque aún me faltaba técnica. Pronto me volví uno de los favoritos en la empresa. La adrenalina, los aplausos, el ambiente, no hay palabras que describan lo que sentía al estar ahí arriba. Pero todo empezó a cambiar en 2023. Fue durante una rivalidad que tenía con David, mi entrenador, que en el ring era el gran villano. La historia era buena, el público estaba enganchado, y en uno de los eventos especiales, se planeó un combate extremo contra otro luchador, Loco Lefort. Su nombre real era Sergio. La idea era llevar la pelea al límite, romper una mesa con mi cuerpo y hacerme sangrar con una silla. Esa sangre, por cierto, no era falsa. Había que usar una cuchilla para hacerse un pequeño corte en la frente. No me sentía cómodo con eso. Pensaba en mi madre, en cómo reaccionaría si se enteraba. Pero Sergio me dijo que él podía hacerlo. Confía en mí, sé cómo se hace. Acepté, aunque no le conté nada a mi familia. Sabía que si lo hacía, se armaría la Tercera Guerra Mundial.
El evento llegó. CPW, Camino a la Gloria, 27 de mayo de 2023. Era el combate estelar, Rayo Miera contra Loco Lefort. Falls Count Anywhere. La mesa se rompió como estaba planeado. Sergio se lanzó desde una plataforma de 3 metros, cayendo sobre mí. El público gritaba emocionado. Yo apenas sentí el golpe. Era puro show. Todo iba bien, hasta el corte. Sergio me agarró, me susurró al oído que lo haría, y noté la cuchilla pasar por mi frente. No mucho, ¿vale?, le dije. Tranquilo, me respondió. Pero al parecer se pasó. Me dio con la silla en la cabeza, y la sangre comenzó a brotar. Más de lo previsto. Mucho más. Terminamos el combate, yo gané con una llave de rendición, y apenas bajé del ring, todos corrieron a atenderme. Perdí más sangre de la cuenta. No fue peligro de muerte, pero sí suficiente para dejarme aturdido. Esa misma noche, llamé a mi madre. Le conté lo que pasó. Apenas escuchó lo de la sangre, gritó como si me hubieran disparado. ¿Estás loco? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Podrías haberte matado. Intenté explicarle, pero no quiso escuchar. Vuelve a casa ya, gritó antes de colgarme. Y esa llamada, dolió más que cualquier golpe que haya recibido. Después de esa llamada, me quedé mirando el techo de la habitación del hostal donde me había quedado tras el evento. Había dado uno de los mejores combates de mi carrera. El público me aplaudió de pie. Mis compañeros me felicitaron. Sergio, avergonzado por haberse pasado con el corte, no paraba de disculparse. Pero nada de eso importaba. Porque una sola voz, la de mi madre, opacó todo lo demás con gritos, reproches y una frase que no pude sacarme de la cabeza: podrías haberte matado. Los días siguientes fueron un infierno emocional. Intenté hablar con mi familia, explicar que no me corté por gusto, que era parte del guión, que lo había hecho otro luchador con experiencia. Que se pasó, sí, pero no fue con malicia. No me escucharon. Ninguno. Ni mis tíos, ni mis primos, ni mi hermana. En cada comida familiar, en cada cumpleaños, en cada fiesta, el tema salía y me lanzaban comentarios como cuchillos. ¿Y qué, ya te has vuelto a cortar la cabeza?, decía mi tío con tono burlón. Este chico es masoquista, agregaba mi abuela entre carcajadas forzadas. Siempre tan dramático, ¿no puedes hacer algo normal como todo el mundo?, soltaba mi hermana mientras daba un sorbo a su copa de vino. Yo no podía ni abrir la boca. Si trataba de explicarme, se ofendían más. Y si me callaba, decían que me creía superior. Cada vez que intentaba levantarme de la mesa, me detenían. No te vayas otra vez con tu numerito, Enrique. Y así, reunión tras reunión, fui siendo convertido en el hazmerreír de mi propia familia. En paralelo, mi motivación para entrenar empezó a desmoronarse. Al principio pensé que era temporal, que necesitaba un descanso. Pero luego vinieron las jornadas eternas como repartidor. Empecé a trabajar en logística, repartiendo paquetes de Sol a Sol para Amazon. Entrenar después de eso era casi imposible. El cuerpo no me respondía, pero más que nada, el alma ya estaba rota. Cada vez que pensaba en ponerme las botas y volver al tatami, escuchaba las risas de mi familia burlándose, repitiéndome que lo mío era un circo. En noviembre de 2024, tomé la peor decisión de mi vida: abandoné la lucha libre. Dejé de entrenar. Dejé de contestar los mensajes del grupo de la escuela. Dejé de hablar con mis compañeros, incluso con David, mi entrenador. Empecé a evitarlos como si me doliera verlos. A veces me encontraba con alguno de ellos durante una entrega, pero me limitaba a saludar con una sonrisa tímida. Ni una palabra más. Pensé que alejándome del ring conseguiría lo que tanto anhelaba: paz. Que si me retiraba en silencio, mi familia dejaría de torturarme con lo ocurrido en 2023. Pero no. Fue peor. Lo convirtieron en una excusa más para burlarse de mí. Mira, al final el niño maduró, decían con sarcasmo. Tanto drama para acabar dejando todo tirado. Y así llegamos a Nochevieja. 31 de diciembre de 2024. Cena en casa de mi tía Pilar. Todo iba más o menos tranquilo, hasta que salió el tema, la lucha libre. Uno de mis primos preguntó si seguía peleando. Yo respondí con un no seco. Mi madre aprovechó para intervenir,
con tono de falsa preocupación, menos mal que lo dejó, porque lo tenía obsesionado. No era sano. Y así, en cuestión de segundos, volvieron a repasar todo lo ocurrido como si fuera una tragicomedia navideña. No dije nada. Terminé de comer mis uvas en silencio, me levanté, y con una voz apagada dije, no me siento bien, me voy a casa. Mis primos se ofrecieron a llevarme. Durante el trayecto, no solté una sola palabra, salvo gracias por traerme, al bajarme del coche. Eran la 1 de la madrugada. Me tumbé en la cama, con los ojos abiertos, incapaz de dormir. En mi cabeza, la misma frase sonaba una y otra vez. Si para ellos soy el monstruo, entonces ya no quiero formar parte de su historia. Había hecho todo lo que podía para que me dejaran en paz. Abandoné mi pasión. Me distancié. Me tragué su desprecio sin levantar la voz. Pero nada era suficiente. Nunca lo fue. A la mañana siguiente, a la 1 de la tarde, mi madre llamó. No contesté. Me llamó otra vez. Y otra. Después de varios intentos, le mandé un WhatsApp. Estoy enfermo, comed sin mí. 2 minutos después, me llamó de nuevo. Esta vez, contesté. ¿Qué haces que no vienes a comer?, preguntó sin saludar. Lo que dije en el WhatsApp. Estoy enfermo. Ven ahora mismo, te estamos esperando. Fue en ese momento que sentí cómo se me tensaban los músculos del cuello. ¿Esperándome para qué? ¿Para volver a humillarme delante de todos? ¿Para reírse de mí otra vez? Me ardía la garganta del coraje contenido. Ya no podía más. Estoy enfermo, dejadme descansar, le dije con un tono plano antes de colgar. Apagué el móvil. Cerré los ojos. Intenté dormir. Pero no descansé. Solo sentía rabia. El día de Reyes llegaron a mi casa sin avisar. Querían reclamarme por no haber ido a la comida de Año Nuevo. Y, como no podía ser de otra forma, volvieron a sacar el tema de 2023. Ese corte, esa noche, ese combate, una y otra vez. Como si lo disfrutaran. Como si les diera satisfacción verme incomodado. Ahí exploté. Di un puñetazo a la pared, sin medir mi fuerza, y grité tan fuerte que probablemente se escuchó desde la calle. ¡Basta ya! Ya lo dejé, ya lo abandoné, ¿qué más queréis de mí? Se quedaron callados. Me miraron como si fuera yo el que estaba loco. Pero nadie se atrevió a decir una sola palabra más. Yo ya estaba llorando. No de tristeza, sino de furia, de impotencia, de frustración contenida. Les dije lo que había intentado durante casi 2 años, que me dejaran en paz, que escucharan mi versión, que dejaran de tratarme como el villano de su historia. Me puse el abrigo y dije, me voy a llorar al parque. Y sí, me fui. Me senté en una banca húmeda por el rocío de la madrugada y lloré. Como un niño. Como un luchador que había perdido su batalla más importante, la de ser entendido por quienes más quería. Tras aquella explosión frente a mi familia, pasaron semanas sin que les dirigiera la palabra. No porque quisiera venganza. No porque me sintiera orgulloso de lo que grité. Simplemente porque ya no me quedaban fuerzas. Estaba cansado de mendigar comprensión. Cansado de justificarme por algo que no había hecho yo. Cansado de cargar con una culpa que nunca fue mía. No fui yo quien se hizo el corte. No fui yo quien calculó mal. Y aún así, yo era el culpable en todas sus versiones de la historia. Aún después de haber renunciado a lo único que me hacía sentir realmente vivo. Y entonces, cuando ya pensaba que nunca más tendría que hablar del tema, el pasado regresó disfrazado de mensaje de WhatsApp. Era David, mi viejo entrenador. Me escribía el lunes 21 de abril. Decía que estaba preocupado por mí. Que hacía meses no respondía en el grupo, que los chicos me echaban de menos en los eventos. Me preguntaba si estaba todo bien. Y ahí lo sentí. No rabia hacia él, sino hacia todo lo que ese mundo representaba. La lucha libre, que antes me llenaba de ilusión, ahora me causaba repulsión. Gracias a mi familia, había llegado a odiarla. Y ese odio no lo podía separar ni siquiera de las personas que sí me trataron bien, como David. Pero aún así, decidí explicarle. Le conté lo que pasaba. Que mi madre había convertido ese combate en un martirio público para mí. Que cada vez que se mencionaba la palabra lucha libre en casa, estallaba la misma tormenta.
Que ya no solo era el agotamiento físico por el trabajo, sino una desmotivación total. Que me dolía pensar en volver, porque ya no me hacía feliz. Porque ya ni siquiera me parecía mío. David me respondió con paciencia. Dijo que lo entendía. Que él también había pasado por momentos duros. Que podíamos hablarlo con calma, sin presiones. Y entonces, entre frustrado y con una pizca de esperanza, le dije, háblalo con mi madre. A ti tal vez si te escuche. Le pasé su número. Una parte de mí pensaba que, si alguien más se lo decía, ella bajaría la guardia. Qué ingenuo fui. No sé exactamente qué hablaron. Pero horas después, David me volvió a escribir, sorprendido. Me dijo que mi madre le aseguró que ella no tenía nada que ver con mi decisión. Que me veía mejor desde que dejé de entrenar. Que le hacía bien estar lejos de eso. ¿Le hacía bien? Eso fue lo que más me partió. Amy nunca me dijo eso. Jamás me dijo que la lucha libre me hacía bien. Al contrario, que era una pérdida de tiempo, que era peligroso, que era ridículo. Y ahora, delante de David, fingía ser la madre comprensiva que nunca fue. La rabia me invadió. Lo sentí como una traición final. No solo me había machacado durante años, ahora iba a borrar sus propias huellas para quedar como la buena de la película. Para que yo volviera a ser el monstruo de siempre. El chico problemático. El que se victimiza. El que no quiere ver la realidad. Y ahí se cerró todo. Bloqueé a David. No por él, sino porque ya no podía más. Le escribí antes de hacerlo. Le dije, no puedo hablar contigo mientras mi madre esté en casa. Y de todos modos ya está todo hablado. Mi familia ha conseguido que no solo deje la lucha libre, sino que odie siquiera que sea mencionada. Fin de la historia. DP Carrera de Rayo Miera, 2021-2024. Después de eso, salí de todos los grupos de Cantabria Pro Wrestling. Borré el número de cada uno de mis compañeros. Me fui del servidor de Discord. Me desuscribí de los canales de YouTube de lucha libre. Eliminé mis cuentas de redes sociales donde durante años había compartido fotos de mis combates, mis progresos, mis promos, mis eventos. Y fue entonces cuando empecé a escribir esta historia. Con las manos temblando. Con la mandíbula apretada. Con el corazón latiendo como si estuviera en medio del combate más difícil de mi vida. A las 12:50 de la noche. Mientras todo el mundo dormía, yo le daba el golpe final a lo único que alguna vez me hizo sentir invencible. No fue una decisión fácil. Ni impulsiva. No me retiré por un malentendido. Ni por falta de ganas. Me retiré porque la lucha libre ya no era un refugio. Era una herida que nunca cerraba, porque cada vez que intentaba hablar de ella, alguien en mi familia la abría de nuevo con un comentario, una burla, un reproche. Me rendí. Lo peor es que incluso ahora, mientras lo escribo, sé que me arrepentiré. Porque en el fondo, todavía hay una parte de mí que quiere volver. Que extraña el ring, el calor del público, las luces, la adrenalina. Que extraña ser Rayo Miera, aunque sea por 10 minutos. Pero esa parte está enterrada bajo toneladas de frustración, decepción y traición. Porque cuando tu familia convierte tu pasión en tu condena, ya no puedes volver a ella sin recordar el dolor. Así que aquí estoy. Escribiendo mi historia en Reddit. Ojalá alguien la lea. Ojalá alguien entienda. Ojalá alguien, en alguna parte del mundo, me crea. Porque en mi casa, nadie lo hizo nunca. A veces, cuando cierro los ojos, todavía me veo en el ring. Las luces sobre mí, el sonido de la lona bajo mis pies, el murmullo del público que crece como una ola antes del clímax. Veo mi entrada, con mi chaqueta rota, mi palo de madera en alto, esa mirada desquiciada que construí para Rayo Miera. Me veo recibir golpes, caer, levantarme. Me veo sonriendo, porque ese era el único lugar donde sentía que valía algo. Y después, vuelvo a abrir los ojos y me doy cuenta de que todo eso ya no existe. No para mí. Han pasado semanas desde que escribí esta historia por primera vez. Y por si hacía falta agregarle algo de ironía a este relato, Reddit tumbó mi publicación original. Una historia que me costó horas redactar, desde las 10:30 de la noche hasta casi las 2 de la madrugada. ¿El motivo? Un filtro anti-spam. Quizá por las groserías que solté tal cual las dije durante aquella pelea del Día de Reyes.
Tal vez por la longitud. No lo sé. Tuve que reescribir todo. Suavizar palabras. Cortar frases. Convertir la rabia en algo narrable. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que mientras la reescribía, sentí que también estaba suavizando mi dolor. Como si tuviera que pedir permiso para contar cómo destruyeron lo que más amaba. Hace poco volví a tener noticias de David. Me escribió en la madrugada. Dijo que no entendía qué había pasado, que lo que mi madre le contó no tenía nada que ver con lo que yo le había dicho. Que quería hablar. Que quería entender. Pero ya era tarde. Le respondí con lo último que me quedaba por decir. No insistas, David. Me retiro. Me rindo. Solo quiero que mi familia deje de restregarme por la cara algo que ni hice yo, ni el que me lo hizo pensó que se pasaría, ni se podía hacer de otra forma. Después de eso, lo bloqueé también. Sé que no se lo merecía. Él no fue parte del problema. Él creyó en mí. Me dio un lugar. Me entrenó. Me guió. Me defendió incluso cuando ni yo sabía cómo defenderme. Y sin embargo, lo alejé. Porque así de contaminada quedó mi pasión. Ya no puedo pensar en lucha libre sin que el corazón se me apriete. Sin que escuche la voz de mi madre gritar, podrías haberte matado. Sin que revivan las cenas en silencio, los cuchicheos en los pasillos, las risitas de desprecio. Ya no puedo ver una foto mía en el ring sin sentir vergüenza, como si hubiera hecho el ridículo en público. Como si, efectivamente, fuera el monstruo de su historia. Y lo más absurdo es que me rendí esperando que eso cambiara algo. Que al borrar a Rayo Miera, mi familia dejaría de castigarme. Pero no. Ni siquiera entonces dejaron de recordarlo. Lo siguen sacando en cada conversación. Ya no para preocuparse por mí, sino para presumir que, al final, entró en razón. Como si hubieran salvado al niño tonto que jugaba a ser luchador. Pero no me salvaron. Me mataron por dentro. Y luego bailaron sobre lo que quedó. ¿Sigo trabajando? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Respiro? Sí. Pero no vivo. Porque vivir, para mí, era estar en ese ring. Y ahora eso está enterrado. A golpes. A gritos. A desprecios. ¿Extraño la lucha libre? Cada maldito día. Pero no tengo fuerzas para volver. Ni aunque me rogaran. Ni aunque me prometieran que esta vez sería diferente. Porque en el fondo, sé que no sería así. Porque la herida no se cierra si cada vez que cicatriza alguien la arranca con las uñas. ¿Volveré algún día? No lo sé. Tal vez. Tal vez cuando ya no me tiemblen las manos al escribir esta historia. Tal vez cuando pueda ver una lucha sin sentir náuseas. Tal vez cuando pueda hablar con David sin que la rabia me abrace por dentro. Tal vez cuando entienda que no tengo que cargar con lo que los demás no quisieron entender. Pero hoy, no. Hoy soy un hombre de 25 años que se acuesta solo, en una casa silenciosa, tratando de dormir sin soñar con el ring. Hoy soy un tipo que llora en un parque para que nadie lo escuche gritar. Hoy soy ese luchador que todos olvidaron en cuanto dejó de sangrar. Y si tú que estás leyendo esto llegaste hasta aquí, gracias. No espero compasión. No quiero aplausos. Solo necesitaba contar mi historia. Para no seguir llevándola en el pecho como una bomba a punto de explotar. Para no seguir cargando con la culpa de haber amado algo que, al parecer, no debía amar. Esta es la historia de cómo mi familia me quitó la lucha libre. Pero también es la historia de cómo sobreviví a eso. Aunque no siempre lo parezca.